a su programa Minería y Energía en Acción. Ingeniero, siempre en acción. Siempre en acción. Y lo peor es que la acción muchas veces tiene que dedicarse a no permitir que triunfen las acciones de los antimineros, ¿no? Acciones los hay de todos los negativas, pedazos. Hasta gente de mucho talento se deja involucrar en argumentos totalmente sin importancia, sin valor, y le empiezan a dar a campo a todas las organizaciones que tengan que ver algo con la antiminería para poder tener una personería y una vocería nacional e internacional. Esto espero que el próximo gobierno se va a poner en su verdadera dimensión. Ojalá, ingeniero, porque justamente el miércoles y jueves concluyó esta reunión a propósito de las calumnias y infundios que a la minería, a los sectores extractivos en el mundo les han achacado. O sea, que hay corrupción, hay prebendas entre empresas y gobiernos y una serie de cargos negativos que le hacen a nivel. Entonces se creó esta institución mundial que se llama Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas. Esa EITI, que acaba de reunirse en el Perú. Es una sede y en esta institución se reúnen tres organizaciones fundamentales: los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, para que haya, como su nombre mismo lo indica, transparencia en la información. Ahí donde ellos se hacen llamar sociedad civil. Ellos hacen eso. Por eso es un término que está sirviendo de paraguas para cobijar a Oxfam, DPLF, a APRODE, a Red Muki, a Acción Marianista. Hay curas bien torpes también, claro, que se dejan seducir por estas cosas. Por el proyecto Amigo, Grufides, Condo, ¿no? Y toda esta clase cooperación de gente que no vale nada para nada y que dice cualquier disparate porque nadie los obliga a sustentar sus argumentos con razones y que sean razones valideras. Así es, justamente con participación de más de 1000 representantes y provenientes de más de 60 países, es de que esta organización vela por clarificar la verdadera función del aporte económico. Primero es eso, el aporte económico que las empresas mineras y petroleras hacen a los gobiernos para despejar toda corrupción. Es decir, el Estado no fiscaliza, es decir, el Estado es un inútil, torpe y coludido con todas las trampas que hacen las empresas. Se llega a confundir la acción de estos grupos que no valen nada, no se llegan a nada, ni representan a nadie, ni por último a ningún pensamiento serio, como por ejemplo la conferencia anual o bienal de ejecutivos en geología y de científicos en geología. Eso que sí tiene un valor real, una voz real, se pone más o menos al mismo nivel que los que son farsantes y nada más que eso. A pesar de eso, se ha permitido esto para poder demostrar que las industrias extractivas funcionan en el mundo con toda transparencia, con toda moralidad, con toda ética y con todo beneficio. Y con toda la seguridad de que si no lo hacen de esa manera, se van a ir a la cárcel los ejecutivos de las empresas, ¿no? En cualquier país en que las empresas empezaran a coludirse para actuar de manera ineficiente, de manera mañosa, dolosa o ladrona, van a ir a la cárcel de frente, que es el lugar donde los ladrones y los delincuentes tienen que estar, no importa si son ejecutivos de grandes empresas o si son el cura Arana de Grufides. Entonces, acá hay una verdad categórica, ingeniero, en el Perú y en el mundo.
se desconoce realmente a la minería y a la actividad de hidrocarburos. Se desconoce por qué. Y le voy a fundamentar esto, ingeniero. Es responsabilidad número uno del gobierno y es responsabilidad de las empresas. Fíjese, ¿en cuánto por ciento del territorio nacional se explota económicamente la minería? ¿En qué porcentaje? ¿El 1%? 1%. Entonces, ¿qué dicen sus grandes magos y sabedores de todo esto, de sus gerentes de comunicaciones y de responsabilidad social? De que solamente toda la ecología del país. De que solamente ellos tienen obligación de informar y beneficiar a su entorno. ¿Qué cosas son? Entonces, ¿puedo terminar esto? A su entorno. ¿Qué es su entorno? Y principalmente de las empresas mineras extranjeras. Su entorno de 1% de ese territorio casi es el 1%, 2% de la población. Y el 98% lo han abandonado, lo han dejado a manos de estas ONGs, millonarias que han capacitado 15 años permanentemente, los han desinformado a todo el país para hacerle creer a los políticos, a la población, a las comunidades, a las organizaciones. Entonces esto se mueve, pero ¿cuál es el ingeniero su agravante? Ellos quieren un país sin minería. Pero peligrosamente gente muy talentosa como el doctor Ugas, por ejemplo, caen en este proceso, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero cuando hay una algarada, un lío social, dicen social, en contra de un proyecto minero, y terminan habiendo represiones, violencia y muertes de policías y de participantes en los mítines, de gente civil. Entonces, automáticamente la culpa la tiene la policía. Y la policía estaba ahí, ¿no es cierto?, para esperar que los manifestantes lleguen. No fue al revés. No fue que los manifestantes llegaron, hicieron acciones delictivas y que la policía tuvo que cumplir su misión de entrar a tratar de establecer el orden. No. Entonces, en ese momento se dice lo que ocurrió. No se dice quién organizó la algarada. Ese es el verdadero responsable de cualquier muerte o de cualquier cosa que ocurra ahí. Porque están saliéndose los cauces del reclamo civilizado y normal para ir hacia la violencia deliberadamente. Por eso yo sostengo que cuando hay un acto de esa clase, la policía y la inteligencia de la policía y todo el mundo, el poder judicial, todo el mundo, tiene que pensar quién promueve esto y si esto es lícito o es ilícito. Y en caso de ser ilícito, ese alguien se ha tomado presupuesto frente a las autoridades. Que esto tiene un proceso automático, que cada individuo de esos sepa que va a terminar frente a los jueces, va a terminar siendo juzgado. El gobierno tiene que prohijar, tiene que promover una actuación de esta clase, de quienes están obligados a supervisar el orden y las opciones de desarrollo del país. Y no se puede renunciar a esa labor. Renunciar a eso es traicionar al futuro del país, traicionar a las opciones que la gente pobre puede tener de mejorar su estatus, que la gente ignorante puede tener de mejorar su estatus cultural. Y de todas maneras todo esto no puede ser permisible. No puede ser que las autoridades, como el caso de este gobierno al ser humana, no sé si por pusilanimidad o por convicción o por debilidad o por qué, no tomaba acciones en contra de eso. Se vanagloria de que ha habido desarrollos mineros, sí los hubo, a pesar de él, no por él, a pesar de él. Muy bien. Entonces, pero ingeniero, una comparación que usted quiero que también lo explique. Un grupo de asaltantes, ¿no? Que quieren asaltar un banco.
son como 20, porque eso se preparan como 20, ¿no? Entonces, es similar a un ataque que van a hacer a una propiedad pública y privada utilizando a la población. Entonces, pero ellos van a preparando para atacar, para incendiar. Los dos son delitos, totalmente, porque están atentando contra la propiedad pública y privada, porque es todo premeditadamente la preparación. Uno que van a asaltar por dinero y el otro que va a asaltar supuestamente, entre comillas, por algún reclamo, pero van a... Y a nadie le queda duda que en ese caso la autoridad tiene que intervenir en contra de los delincuentes, pero cuando se trata de los otros delincuentes promoviendo acciones que conducen casi a lo mismo, no se les dice nada. O sea, por eso en estos 15 años, ingeniero, más de 300 muertos y miles de millones de soles que cuánto nos hubiese servido para salir ya de la pobreza. ¿Quién hay condenado o quién hay? Y ahora más bien ellos son los que se victimizan, los creadores de eso. Franco, para que la gente salga de la pobreza, tiene que haber una génesis de la riqueza que avance más rápido que el crecimiento poblacional. Porque si no, solamente alcanza para financiar el estatus tal como está o aún para degenerarlo. Tiene que haber una capacidad de ir más lejos con la opción de desarrollo que con el crecimiento poblacional. Por consiguiente, para cualquier persona civilizada, para cualquier político inteligente, este esquema mínimo debe ser absolutamente claro. Y todo el que trate de impedir este desarrollo por razones bastardas y no por razones científicas, ¿cierto?, o por razones sociales justas, tiene que ser pedido que rinda cuenta por qué hace, por qué realización de esta cosa. Y se tiene pruebas y es realmente es algo inconcebible que el Estado ni las empresas, nadie haga algo porque prevalezca la verdad, la realidad. ¿Quiénes han sido y son los causantes y actores de todos los prejuicios? Tú y yo sí lo hacemos. pero como decía el chiste del Chavo del Ocho, pero nadie nos escucha. Y eso, dicho así en tono de chiste y de broma, es válida para toda la verdad que se maneja social, cultural, científicamente. Es válido porque la gente está acostumbrándose a tomar en cuenta con la misma gravitación, con el mismo peso, con la misma trascendencia, esa clase de pensamiento selecto importante conforme lo pueden comparar con este pensamiento que no se puede llamar ni siquiera pensamiento, sino simplemente confabulación social con los intereses más vergonzosos y más rechazables. Y ingeniero, también recurriendo a su claridad de análisis, ¿usted cree que el país, el peruano, está desinformado, no conoce lo que es en realidad en todos sus niveles, ¿no?, la minería y los aspectos económicos? ¿Usted cree que con esa base usted va a seguir al siguiente paso del diálogo, ese cuentazo del diálogo? Tenemos que saber que siempre va a haber gente equivocada y va a haber siempre gente de las más altas esferas del pensamiento humano que también se equivoca y que también digan cosas. Pero es una responsabilidad del poder político hacer que la verdad sea hecha pública, hecha a conocer por toda la gente. También es una cuestión mediática, los medios de prensa también tienen que ver con eso. Por eso es que la responsabilidad de ser gobernante o de manejar medios masivos es muy grande. Debemos estar en la disposición de agradecer y homenajear a la gente de los medios, a la gente que hace las cosas bien, a la gente del gobierno que hace las cosas bien, al mismo tiempo que no tenemos por qué abstenernos de criticarlos cuando la cosa es distinta que eso o de hecho es al revés. Ingeniero, entonces
lo que usted siempre ha pregonado se comprueba, de que el 98% de los peruanos desconoce de la actividad, detalles y en profundidad sobre la actividad de los sectores extractivos. Y que ya... Yo me niego un poco a lanzar cifras como esa, 98%, porque no me consta. Entonces, pero sí es una mayoría abrumadora, eso sí. Claro. Entonces, ¿usted cree? Claro, justamente, yo quiero concluir de que frente a eso, ¿cómo puede caber el diálogo? Porque ese es un cuentazo de estas ONG que hasta las empresas, como los financian ellos, han caído en ese cuento del diálogo, han creado movimientos de diálogo. ¿Usted qué cree sobre eso? Antonio, hay gente que dedica su vida a curar enfermos, otros que dedican a enseñar en los colegios, en las universidades. Cada uno se dedica a un menester especial. Pero hay otros que tienen todo el tiempo y la renta que paga para poder tener todo el tiempo dedicados a procurar subvertir el pensamiento normal, mostrar las cosas como no son y procurar obstaculizar por alguna razón que jamás entenderé el desarrollo de su propio país. Así, después, en los próximos programas vamos a ver cómo se mueven estas ONGs que quieren un país sin minería. Esa es la realidad. ONGs, ellos quieren un país sin minería, sin hidrocarburos. Ese es su fundamento y su sustento. Entonces, ¿cómo se mueve? ¿Sabes, Antonio? Nadie, creo, puede ser tan estúpido como para creer eso que tú dices. Pero ellos, esa es su teoría real. Y ese es... Por consiguiente, ellos lo presentan de otra manera por razones de interés. Pero es difícil creer que ellos mismos crean lo que están pregonando. Son totalmente insinceros y mendaces en todo su discurso, de extremo a extremo, y en todo su accionar, creo que segundo por segundo, desde que empieza el día tempranito hasta que se acuestan para dormir. Entonces, ¿cómo se mueven ellos? O sea, en el ámbito del Estado, en las comunidades, a la pequeña minería, también con los partidos políticos, ¿cómo? O sea, los utiliza a todos los partidos, o sea, es todo un manejo casi en todas las organizaciones del país. Se han infiltrado ahorita para prácticamente ser los que dirigen las opciones del país. Cuando tú veas una persona cuyo método mental es criticar a la policía siempre, en todo momento, sea la acción buena o mala, ¿verdad? El que critica al que cuida el orden es dudoso de todas maneras, así de arranque. Así es también el que critica la recta razón, el recto camino o las cosas más positivas para la sociedad, es una persona dudosa de todas maneras. Entonces, en este ITI, en este evento, desde hace ya tiempo se ha calificado al Perú como un país cumplidor, el único hasta el momento en América, eso está publicado, cumplidor, como en todos los foros serios. Te doy un ejemplo. Claro. Si tú logras que un gobierno del Perú persuada al mundo entero que va a cumplir sus compromisos, que aquello que firma como acuerdos o como contratos van a ser respetados rigurosa, estricta y totalmente. Si alguien logra esto, este sería un capital tan grande que toda la infraestructura que falta construir en el Perú se podría construir como riesgo compartido entre el Estado y las empresas, el Estado y los inversionistas, para que ellos asuman los costos de la construcción de la infraestructura del país y el Estado les permita recuperar con la utilización de la infraestructura construida durante el lapso que sea necesario para que
se cumpla la recuperación de su capital y sus utilidades. Y podrías decirme en ese caso, ¿y entonces qué ganamos si al final hemos pagado de todas maneras? ¿Sí? Ganamos tener la obra construida de repente 50 años antes que lo que sería posible de otra manera. Entonces, el beneficio que da la infraestructura, la vialidad en los puertos, aeropuertos y todas las cosas de esta clase, ya estaba vislumbrada desde antes de que existieran los métodos de transporte, por el Marqués de Montesquieu estableció su tesis de que las vías de comunicaciones, el transporte y el desarrollo están tan conexos que una cosa no puede darse sin la otra. Y eso fue antes de la Revolución Francesa, para que sepas. Así es, ingeniero. Bueno, continuaremos desenmascarando o escudriñando esta realidad que urge al país, porque hay mucha confusión, tanto en empresarios, tanto en políticos, tanto en líderes, tanto en medios de comunicación, que debe ser una tarea titánica realmente del Estado en principio, y de las empresas y de la verdadera sociedad civil. En este momento solo nos queda desear que el proceso electoral se lleve con bien, que sea elegido presidente del Perú alguna persona de gran solvencia en todas las direcciones, moral, de sabiduría, de conducta, en todas las direcciones, casi un santo del desarrollo del país o algo así por el estilo, para que el desarrollo se pueda dar y podamos confiar en todos y podamos ser todos convocados a que cada quien ponga su grano de arena en la medida de sus posibilidades para poder cumplir el destino de la patria peruana, que tiene cómo ser un buen vecino, no tiene por qué ser un vecino mediocre ni miserable, tiene cómo ser un buen vecino, tenemos los medios, tenemos el antecedente, caramba, si hemos podido dominar el Ande desde el incanato y antes, ¿por qué no vamos ahora a poder dominar una carretera o un ferrocarril longitudinal del país de punta a punta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O los túneles trasandinos, ¿por qué no? Todas esas cosas están a nuestro alcance. Es solamente cuestión de que sepamos hacer que el mundo entero pueda moverse mirando al Perú con los mejores ojos posibles. Ojalá que haya esa mente, ese gran guía que ya tuvo los otros países que ya nos han antecedido, como los asiáticos, ¿no? Que la China, los suecos, los nórdicos. Mira el desarrollo de la China, admirable, por donde lo mires. Pero ¿cuánto costó? En toda clase de sacrificios, también en miseria, hambre, sufrimiento, muerte. ¿Cuánto costó? Eso que ellos tienen ahora, deberían de saberlo y pensarlo, y creo que así es, cuidar como el máximo tesoro que ese país haya conseguido hasta este momento. Así es, ingeniero, también, aparte de esta pequeña introducción y comentarios sobre la realidad nacional, vamos a también ofrecerles la conferencia de prensa que dio en la Sociedad Geológica del Perú, lanzando el 18º Congreso Peruano de Geología, que preside el ingeniero Guido del Castillo. Desde ya se garantiza el éxito con la batuta del ingeniero Guido del Castillo. También vamos a tener la entrevista que gestión le ha hecho al ingeniero Guillermo Chino, viceministro de Minas, sobre el proyecto Tía María. En el Día del Minero vamos a continuar dando a los aportes, las conferencias. En esta oportunidad vamos a brindarles la conferencia de Manuel Reynoso, presidente de la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala, zona MIPE. Y asimismo vamos a empezar los festejos de los 30 años del Instituto en Ciencias de la Tierra con la primera entrega, ¿qué es la ciencia de la Tierra? Para que conozca la primera parte
sobre lo que estudia la ciencia de la Tierra. Y también en la conferencia que dio en Caral el rector de la UNI, el doctor Jorge Elías Alba Hurtado, presentando una estación científica para monitorear el fenómeno del Niño y otros. Con esto y mucho más volvemos luego de una breve pausa. A continuación, le brindamos nuestra sección de noticias minero-energéticas. Premier cateriano y ministra de Energía y Minas, Ortiz, inauguran conferencia mundial del EIT 2016. Quiero creer que esto tiene sentido, que el EIT tiene sentido. Sinceramente quisiera creerlo. No soy tan asiduo a la idea de que esto es algo nuevo, algo sincero, sino me parece un refrito más, que no le encuentro donde está realmente su parte novedosa, porque ahí donde hay críticas, hay críticas porque se podría haber tomado el atajo de hacer las denuncias respectivas al momento que las situaciones se presentaron, si es que se han presentado alguna vez. Sin embargo, desde el punto de vista protocolar, lo que hagan el primer ministro y la señora ministra de Minería, de todas maneras, es independiente de la crítica al motivo de la reunión. Para ellos mis respetos y para ellos de repente tengo que rectificarme y aceptar que está muy bien. Ojalá así sea. Más que nada por permitir participar a las ONGs que han provocado justamente todo a nivel mundial, con su desinformación, todos los problemas que ha ocasionado este movimiento. Donde están las ONG y esos organismos que antes al principio del programa referí con Bursilles y compañía, donde están todos esos organismos, yo de hecho me vuelvo un escéptico y un desconfiado. Sí. 24 proyectos de inversión que pueden desarrollarse entre el 2016 y 2019. Este es un punto importante. Pero es un punto importante que hay que estar preparado, que también va a tener a esa misma gente, a estos mismos ONGs, etcétera, para encontrarle pulgas al piojo de todas maneras, ¿no es cierto? Por eso, lo que tenemos que hacer para poder garantizar que esos proyectos van a tener vigencia, van a tener su pase a la realidad, entonces tenemos que tener también al mismo tiempo la elaboración de ideas claras sobre cómo neutralizar a la gente que está en contra de proyectos. Acá hay una buena iniciativa que han tenido los ejecutivos, porque yo me pregunto,
son 18 listas que se presentan a la presidencia del Perú. Si ellos desconocen esta actividad, ¿cómo pueden informar, ¿no? En cambio, ellos han salido para informar al próximo gobierno que venga qué es lo que ofrece el sector minero. ¿Qué dice eso? Acá dice 7 ejecutivos y 3 puntos claves en la agenda del próximo gobierno. Sí, Y en voz alta todavía dice. He estado viendo ese tema con cuidado. No hay nada de nuevo en las iniciativas, son iniciativas manejadas desde hace rato, pero evidentemente hemos tenido un diálogo de sordos y de mudos con el gobierno actual y por consiguiente no hemos podido realizar todo lo que estuvo en la opción del país. Nos hemos limitado o nos hemos autolimitado, aunque parece increíble ese término, nos hemos autolimitado deliberadamente, o por negligencia o por cobardía, de aceptar que hayan obstáculos que no tienen por qué estar ahí y que personas que los generan no tienen por qué hacer esto contando con la tolerancia del Estado. Y según el INEI, producción del cobre aumentó el 68%. Claro, grandes proyectos están entrando en este momento, definitivamente algo como Las Bambas ha empezado a tener una cierta realización el año pasado, mínima, pero este año posiblemente va a llegar a tener una realización muy grande. No creo que en este año lleguen a la plenitud de su producción de 450.000 toneladas de cobre refinado por año, ¿no? Pero yo me imagino que este año fácil van a estar a media marcha o a 3/4 de la marcha hacia el final del año. Por consiguiente, esto va a garantizar 1,5 puntos, 2 puntos del PBI, mejorando o generándose nuevo. 2 puntos, 1,5, otros puntos nuevos para ingresar a lo que se pueda resultar en el PBI que se genere normalmente sin el proyecto minero. Y eso parece que está dándose según los resultados del final del año pasado. Parece resultados verdaderamente expectantes. Y con el cambio de gobierno puede ser que se produzca un reencuentro del Perú con sus mejores estadísticas. Y esa noticia, ingeniero, guardando las distancias y muchas particularidades, es como que la FARC, luego de hacerle más de 50 años de daño a Colombia, ahora están diciendo diálogo. Ahora estas ONG, después de hacerle 15 años y seguir haciéndole daño al Perú, están llamando a un diálogo constructivo en el sector minero peruano. Acá usted ha visto todo. Sí, me gustaría mucho verlos, que ellos mismos se pongan de acuerdo primero para ponerse todos ellos juntos en el camino de la verdad y de la reconciliación con el Perú fundamental proyectado hacia su propia historia. Perfecto. Petroleras abandonan más lotes, ingeniero. Normal. ¿Tú crees que puede ser de otra manera? Han tenido el mercado estabilizándose, así creían ellos, en $100 el barril. El pico fue 160, 170 casi dólares por barril. Y ahora está a 30, menos de 30 también por momentos. Por tanto, ahorita no estamos probablemente ni siquiera en la opción de cubrir costos de operación, por lo menos para depósitos pequeños, por eso mismo ineficientes y de costos operativos altos. Entonces, esas opciones que nosotros teníamos de poder vivir porque el precio era bueno con la industria mediocrísima petrolera, ¿no? Eso ahora queda descartado. Ahora tenemos que enfrentarnos con los costos básicos, con las opciones más cuidadosas de cómo obtener las mayores ventajas en el mercado. Ahora, nada puede ser desechado hasta que el petróleo se mantenga en precios como el que está vigente ahora. Qué lindo, tenemos la gasolina barata, no tanto. Tendríamos que tener la gasolina mucho más barata de acuerdo con
comparación de precios habidos referente a los precios vigentes en el mercado del petróleo y los que hay ahora referente al precio bajísimo del mercado, no reflejan, los grifos no reflejan la caída del hidrocarburo. Pero qué bonito, de todas maneras, segunda opción de que bajen, nos podemos pelear con los ligeros para que bajen más, existen muchas cosas que pueden hacer. Qué bonito, sí. Pero la industria petrolera no puede decir qué bonito, para ellos sí es dramático. Yo creo que hasta los grandes empresas petroleras del mundo en este momento tienen problemas. Ingeniero, usted que es también un buen analista sobre economía minera, ¿qué le parece la recuperación de los precios del oro? No es una alza que dice que está recuperando. Se vincula fundamentalmente a China, creo. También otros, me imagino, pero fundamentalmente a China. China está volviendo a entrar a comprar más oro y por tanto el mercado quiere ahora de donde agarrarse, para decirlo de alguna manera, y poder mejorar los precios un poco. Ya estamos repetidamente picando los 1200 y cayendo, 1200 y cayendo, hasta que un momento espero que va a lanzarse hasta 1300 o 1400 dólares por onza. Minería, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, dice de que minería impulsará economía peruana en los próximos 24 meses. O sea, el Ministerio de Economía que maneja y que debe tener un conocimiento más ajustado que el nuestro respecto de las opciones de los mercados de los metales y otras commodities que se trafican en el mundo y a los cuales también el Perú participa, ¿no? Ellos deben tener información más creíble y por consiguiente lo que dice el ministro Segura es algo esperanzador. Rómulo Mucho, nuestro gran candidato a la primera vicepresidencia del Perú y al Congreso, plantea que el Estado asuma gasto total de la formalización de mineros. ¿Qué dice? Bueno, en la medida en que los mineros sigan siendo muy, muy pobres, los pequeños mineros, hasta ahí se necesita ser apoyados, si de repente vale la pena de hacer un apoyo siquiera transitorio. Pero normalmente no debería de haber necesidad de que tenga que ser así, porque cuando los precios suban y puedan ganar un poco, ¿no? Entonces ellos no tendrán ningún inconveniente de enfrentar los precios de la formalización en medio de todo. Estamos hablando de unas cuantas decenas de dólares o algo más que unas cuantas centenas de dólares, hablando de nada enorme. A continuación vamos a presentar la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Sociedad Geológica del Perú, anunciando la organización del 18º Congreso Peruano de Geología, cuya presidencia lo tiene el ingeniero Guido del Castillo, quien nos informará sobre este importante evento de las ciencias de la Tierra. Veamos. Se realiza cada 2 años y ya se ha realizado hace 4. Se realizó un congreso internacional que se llevó también en el mes de octubre en colaboración con el SEC, Society of Economic Geologists. El lema de este año que hemos escogido es la contribución de la geología al desarrollo económico del país. Es un tema que no es altamente científico, pero es netamente económico, porque la idea es invitar a presidentes de compañías para que nos cuenten cómo por medio de la geología se han desarrollado las compañías mineras. Bueno, en este momento ya tenemos
como 2 o 3 invitados y yo espero que vamos a contar de todos modos con las compañías peruanas y también vamos a contar con algunos presidentes de compañías extranjeras. Ya tenemos confirmados, el presidente de Panoro nos va a contar sobre el desarrollo del proyecto, que todavía no es mina, pero está siendo desarrollado en el departamento de Apurímac. Bueno, si ustedes tienen algunas preguntas, yo encantado de responderlas. Nos encontramos en la Sociedad Geológica del Perú, donde se ha anunciado la organización del 18º Congreso Nacional de Geología. Estamos con el ingeniero Guido del Castillo, que es el encargado, el presidente de esta comisión organizadora. ¿Qué nos puede informar, ingeniero, sobre este importante congreso? Bueno, en realidad del 16 al 18 de octubre se va a realizar el congreso número 18 de la Sociedad Geológica. Hemos escogido como lema para este congreso el desarrollo económico y la contribución de la geología en el desarrollo económico de las empresas mineras. Entonces vamos a contar con la colaboración de presidentes de compañías que esperamos nos digan sus experiencias en el desarrollo de los depósitos minerales que están en trabajo en Perú. ¿Y a quiénes está dirigido a este congreso? Y bueno, este congreso está dirigido a todos los profesionales relacionados a la minería. Y entonces esperamos que con este tema se pueda contribuir a un mejor desarrollo y emprendimiento de las mineras, del trabajo de las mineras y petroleras, porque el congreso es mixto, es de minas y petróleo. Y los temas que se va a tocar, el lema es la contribución de la geología al desarrollo económico del Perú. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a participar varios presidentes de compañías que nos van a contar cómo ha sido la experiencia del desarrollo de los proyectos mineros. Van a haber conferencistas nacionales, como también esperamos que sean conferencistas extranjeros, como gente de Constancia, Hot Bay y también, por supuesto, de Newman y Barrick. ¿Y dónde se va a llevar a cabo esto, ingeniero? El congreso va a realizarse en la Universidad Católica, en el local de la Universidad Católica. A continuación presentaremos la parte final de la cena organizada en homenaje a la celebración de los 90 años del ingeniero Celso Sotomarino. Tenemos saludos del ingeniero Manuel Ortega Rubín, gerente general de HIP Leaching Consulting, quien fue uno de los auspiciadores, y también sus palabras de agradecimiento del ingeniero Celso Sotomarino.
Veamos. Celso Sotomarino, quiero expresarle mis saludos y felicitaciones por los 90 años de vida, con una personalidad increíble y un ejemplo a seguir. Son los deseos de HLC, la empresa Hip Leaching Consulting, y del mío personal. Mis enormes gracias por todo lo que he oído, pero Franco me hizo caer en una cebada muy ingenua, a veces peco de ingenuo, ¿no? Hablé con él de lo que íbamos a hacer, de lo que íbamos a mostrar acá, etc. Pero en ningún momento me habló de que esto tenía alguna cosa que ver con un homenaje. A continuación presentamos nuestra sección acostumbrada. Sin minería no hay vida. Ver para creer. Hola, quiero contarte sobre la minería. ¿Cómo funciona? ¿Qué usos tiene y por qué es importante para nuestra vida? La minería se ocupa de encontrar, extraer y procesar los minerales para que otras empresas y personas fabriquen con ellos los productos que usamos todos los días, como las herramientas de trabajo, el televisor y el teléfono celular. La minería inicia con la búsqueda de los recursos minerales. Para ello, un equipo de geólogos visita el área y extrae muestras de agua, suelos y rocas. Si encuentran algo interesante, los estudios avanzan a una etapa de exploración inicial. Si la cantidad de mineral es importante, nace un proyecto de exploración minera, que es la etapa en la cual nos encontramos en todos nuestros proyectos.
Con el proyecto de exploración adelantamos los estudios de prefactibilidad y factibilidad que determinan cómo es el depósito, cómo se procesará el mineral, dónde estará la infraestructura y cuáles serán los impactos ambientales. Si el proyecto es viable, solicitamos una licencia ambiental, la cual exige presentar el estudio de impacto ambiental que recoge las maneras de prevenir, mitigar y compensar posibles impactos en el área y la comunidad. Como inicio a el conocimiento e información sobre las ciencias de la Tierra y comenzando los festejos por los 30 años de actividad ininterrumpida de nuestro instituto, presentamos ¿qué es las ciencias de la Tierra? En su primera entrega. Veamos. Hace aproximadamente 4.500 millones de años se originó nuestro planeta Tierra. El aspecto en aquel tiempo no era como el que hoy conocemos. Tan solo era un conjunto de rocas que durante todo este tiempo han ido evolucionando. Ocurrieron grandes cambios causados por el movimiento de los continentes para dar lugar al mundo que hoy conocemos. Pero nuestro planeta aún sigue sufriendo cambios. El más grave, la contaminación que el hombre produce. Pero ¿cómo sabemos estas grandes cosas? Gracias al estudio de las ciencias de la Tierra. ¿Y qué son las ciencias de la Tierra? Las ciencias de la Tierra son el conjunto de disciplinas que estudian la estructura interna, la forma del suelo y la evolución del planeta. Las ciencias de la Tierra no pueden ser consideradas como ciencias terminadas, ya que al igual que otras ciencias, se encuentran en constante evolución. La geología es la ciencia que estudia la forma interior y exterior de la Tierra, la materia que lo compone, su mecanismo de formación, los cambios que ha experimentado desde su origen y la manera en que hoy conocemos. Esta ciencia se ha dedicado a descubrir cómo se formó nuestro planeta Tierra y todo lo que en ella existe, como los ríos, montañas, lagos y formación de las rocas. Pero lo ha hecho gracias a la ayuda de otras ciencias que la componen, como geohidrología, que estudia las aguas subterráneas, su origen, su circulación y su interacción con los suelos y rocas. La vulcanología, que se ha dedicado al estudio y clasificación de los volcanes, las lavas, los magmas y otros fenómenos geológicos relacionados. Además, la geología se ha auxiliado de otras ramas tales como la geofísica y geoquímica, que gracias a ella se han tenido grandes descubrimientos. La minería es una actividad económica primaria que consiste en extraer minerales de la corteza terrestre, todos los metales como el oro, el hierro, el cobre, el níquel y la plata, entre otros que se pueden obtener de las minas. También hay otros minerales no metálicos como el azufre, el yeso, la sal y el carbón, entre los más comunes. Los minerales se distribuyen por todo el mundo en forma irregular. Es común que los minerales sean transportados a grandes distancias, desde donde se extraen hasta los lugares en donde son utilizados para fabricar productos. Esto gracias a la metalurgia. Por ejemplo, el hierro es un recurso mineral muy importante e indispensable para la construcción. Se utiliza para fabricar desde herramientas hasta máquinas y estructuras de edificios. El petróleo es un recurso natural indispensable en el mundo moderno. El petróleo es el energético más importante del planeta. La gasolina y el diésel se elaboran a partir del petróleo. Estos combustibles son la fuente de energía de la mayoría de las industrias, los transportes y también para generar energía eléctrica. Por otra parte, el petróleo se utiliza como materia prima para obtener subproductos, como lo son por ejemplo los plásticos, las medicinas o pinturas. Al igual que la minería, la extracción del petróleo es una actividad económica primaria. Nuestro país es uno de los 5 productores de petróleo más importantes del mundo, pero hay que recordar que el petróleo es un recurso natural no renovable y su uso indiscriminado ha provocado que disminuyan las reservas mundiales. Por ello, existe la necesidad de implementar métodos de extracción más eficientes y así aprovechar al máximo de una manera consciente nuestras reservas.
La paleontología es la ciencia que estudia la vida y su evolución a través de los fósiles, teniendo una posición intermedia entre la biología y la geología, utilizando sus métodos científicos, pero usando además otras ciencias como lo son la química, la física y las matemáticas. ¿Pero qué son los fósiles? Los fósiles son cualquier resto, huella o molde que han dejado seres vivos de tiempos geológicos pasados, como la huella de un dinosaurio, un animal o una planta. En cuanto a esto, se han realizado grandes avances y descubrimientos gracias a la investigación de los expertos en ciencias de la Tierra. Pero esta comunidad de científicos no ha sido suficiente para descubrir lo que aún nos falta por conocer. Hay trabajo por hacer. Este ente ayudarnos a realizar la tarea. ¿Quieres ayudarnos? En el siguiente bloque presentamos el reportaje de la conferencia de prensa que dio en el monumento arqueológico que tenemos en el Norte Chico, Caral, de parte de la Universidad Nacional de Ingeniería, de su rector, el doctor Jorge Elías Alba Hurtado, quien presentó una estación científica para temas de medio ambiente y de seguridad como el fenómeno del Niño. Veamos. Con esta firma se mantiene el trabajo y vínculo entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la Ciudad Arqueológica de Caral para desarrollar nuevos trabajos e investigaciones en esta ciudad. Esta vez, gracias a la instalación de un acelerógrafo que permitirá obtener registros de los movimientos sísmicos en la ciudad de Caral. Bueno, la importancia es dar inicio a una serie de colaboraciones y continuar las colaboraciones que hemos venido efectuando como Universidad Nacional de Ingeniería y la zona arqueológica Caral. En este caso particular estamos inaugurando un instrumento que se llama un acelerógrafo, que pertenece a una red que tiene la Universidad Nacional de Ingeniería y el Colegio de Ingenieros del Perú, con el propósito de registrar eventos sísmicos que ocurran en el área. El planeta Tierra está expuesto a una serie de cambios a través del tiempo. Y nosotros, a través de esta tecnología, tenemos que identificar esos cambios para que podamos mitigar sus efectos oportunamente. Entonces, esa es la finalidad de ese acelerógrafo, el que se pueda registrar cómo se van produciendo esas ondas en el planeta, en el territorio, cómo ellos van a ir registrándolo. La instalación de este acelerógrafo se suma a los trabajos e investigaciones que se realiza en esta ciudad gracias a este trabajo en equipo. Justamente aquí mismo hemos hecho unas investigaciones con Georradar. Georradar es un equipo que sin necesidad de hacer una exploración, uno puede saber qué cosa hay por debajo de la superficie. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer para convertir este patrimonio cultural como eje de desarrollo. Las investigaciones se basan en rescatar los trabajos de los habitantes ancestrales de esta cultura en cuanto a ciencia y tecnología, como el rescate del algodón de colores. Bueno, yo creo que nuestras sociedades ancestrales asumieron el desafío de acondicionar este territorio y para darle continuidad a su vida, y han trabajado con mucho énfasis especialistas, y el algodón de colores es también otra demostración de ese avance. Y eso es lo que estamos trabajando tratamos de trabajar con la UNI, y que próximamente seguramente vamos a poder informar más en detalle. Y poder investigar en nuestro laboratorio de Ingeniería Química y Textil la posibilidad de fabricar industrialmente los tejidos de este algodón nativo. Un trabajo duro para todos los profesionales involucrados en el desarrollo de esta ciudad, considerado la más antigua de América. Bueno amigos, hemos llegado al final de este subprograma Minería y Energía en Acción. Como de costumbre, dejamos en la palabra del ingeniero Celso Sotomarino para el comentario y reflexión final. En primer lugar,
tengo que decirles, queridos amigos, que me gusta mucho estar frente a ustedes, que me gusta mucho pensar juntos, que me gusta mucho encontrar que el camino sigue siendo bueno. Tenemos que encontrar también la manera de ponernos de acuerdo en cómo lo hacemos florecer a través de poner en vigencia las riquezas minerales y otras riquezas que el Perú tiene. Gracias. Bueno, hemos tenido pues un programa muy nutrido y diversificado y complejo. Por eso solamente nos cabe despedirnos hasta la próxima semana.